Bienvenido a Tercer Milenio 360 Internacional. Mi nombre es Marilú Carrillo y a nombre del titular de este espacio, Sebastián Maussan, le doy por supuesto la más cordial de las bienvenidas. Comenzamos. Llama la Organización de las Naciones Unidas a los Estados Unidos a replantear su política migratoria, ya que eventos como el torneo de fútbol que comienza este jueves en México fueron concebidos como momentos de unidad y paz. Aprueba el Congreso estadounidense $70,000 millones para la estrategia anti-inmigrantes de Donald Trump. Los recursos serán para el ICE y la patrulla fronteriza. Ataca Estados Unidos a Irán tras la caída de un helicóptero Apache frente a las costas de Omán. Donald Trump publicó en Truth Social que Teherán se tardó en negociar y pagará el precio. Mientras tanto, Turquía amenaza a Israel. Bill Gates se arrepiente de haberse reunido con Jeffrey Epstein y asegura que nunca tuvo conocimiento de sus actividades criminales. ¿Qué es la escalada de Kardashev? Avi Love, astrofísico de Harvard, lo explica en exclusiva para Tercer Milenio 360 Internacional. No se lo puede perder. Mire, a pocas horas de que ruede el balón en el Campeonato Internacional 2026, la ONU llama a Estados Unidos a replantear sus estrictos controles fronterizos luego de que deportó al árbitro de Somalia, Omar Abdulkadir Artan, y bloqueó el ingreso de la delegación de Irán, que debió instalarse en Tijuana, Baja California, en México. Estados Unidos debe ofrecer un ambiente digno y seguro para los equipos, para los aficionados, para la sociedad y para el mundo, dice Volker Turk, alto comisionado para los derechos humanos de la ONU. A pocas horas de que ruede el balón en el Campeonato Internacional 2026, la Organización de las Naciones Unidas instó formalmente al gobierno de Estados Unidos a repensar a fondo sus estrictos controles fronterizos, luego de que las autoridades norteamericanas deportaron al árbitro de Somalia, Omar Abdulkadir Artan, y bloquearon el ingreso de la delegación de Irán. Estos incidentes encendieron las alarmas internacionales sobre cómo las estrictas políticas de Washington fracturan el espíritu del mayor evento deportivo del mundo. La ONU, a través del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Turk, lanzó una fuerte advertencia por el endurecimiento y la rigidez de las políticas migratorias de Estados Unidos de cara a la fiesta del fútbol. El organismo internacional instó formalmente al gobierno estadounidense a repensar sus medidas de control, señalando que la excesiva hostilidad y los estrictos filtros fronterizos están afectando la dignidad humana y los derechos de los participantes. A esta queja se sumó una advertencia de viaje emitida por más de 120 organizaciones civiles, alertando a aficionados sobre riesgos de sufrir detenciones arbitrarias o revocaciones de visados. Las autoridades migratorias del país norteamericano detuvieron en Miami y deportaron al somalí, Omar Abdulkadir, considerado el mejor árbitro de África en 2025 bajo supuestos problemas de antecedentes sin mostrar pruebas públicas. Abdulkadir viajaba con un pasaporte diplomático emitido especialmente para el torneo y con un visado en regla. Tras ser rechazado, fue enviado en un vuelo de regreso hacia Estambul, Turquía. En su regreso a Mogadiscio, la capital somalí, una multitud de aficionados y altos miembros del gabinete presidencial lo recibieron en el aeropuerto entre aplausos, flores y banderas para manifestarle su apoyo moral. Mientras que la Federación de Fútbol de Irán denunció la negativa de visados para 14 miembros de su cuerpo técnico y administrativo, impidiéndoles la entrada al país. Asimismo, jugadores de la selección de Irak pasaron por interrogatorios fronterizos de hasta 7 horas, mientras que al fotógrafo de su equipo se le negó el acceso y fue deportado. Por su parte, diversos seguidores de países como Escocia y Marruecos reportaron que sus permisos de viaje fueron revocados o rechazados de última hora tras haber gastado miles de dólares en logística. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas cuenta con un presupuesto reforzado y un rol clave en la seguridad de las 11 sedes de Estados Unidos. Aunque el zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, aseguró que no habrá redadas masivas en los partidos y se priorizará la seguridad del evento, activistas temen detenciones en los perímetros de los estadios. Además, entidades internacionales como la ONU Mujeres y la UNESCO lanzaron una alerta internacional sobre el incremento del 33% en las llamadas de emergencia y reportes de violencia de género durante los grandes eventos deportivos.
Congreso de los Estados Unidos aprobó un presupuesto de 70,000 millones de dólares para la estrategia antimigrantes del presidente Donald Trump. Los recursos serán destinados al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, la patrulla fronteriza y otras entidades migratorias. El proyecto presupuestario estaba detenido desde que las agencias migratorias se vieron involucradas en el asesinato de los manifestantes Renee Good y Alex Pretty durante los operativos en el estado de Minnesota. El Congreso de Estados Unidos aprobó un proyecto de 70,000 millones de dólares para financiar la ofensiva migratoria de Donald Trump, con lo que se dotará de recursos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, la patrulla fronteriza y otras agencias federales migratorias, tras varios meses de incertidumbre sobre los recursos para la campaña antimigrantes del mandatario republicano. La ley presupuestaria estaba bloqueada debido a una larga pugna sobre los límites de estas agencias migratorias desde que se vieron involucradas en la muerte de los manifestantes Nicole Good y Alex Pretty a principios de este año en los operativos realizados en el estado de Minnesota. Darle a ICE y a la violenta maquinaria de deportaciones masivas de Donald Trump otro cheque en blanco de 70,000 millones de dólares, sin supervisión, sin rendición de cuentas y sin salvaguardias. Creemos que la aplicación de las leyes de inmigración debe ser justa, equitativa y humana, que ICE debe ser controlada y que debe comportarse como cualquier otro policía, agente de policía o agencia de seguridad pública de este país. Pero en cambio, los republicanos han decidido seguir malgastando el dinero de los contribuyentes para imponer la ideología de extrema derecha de Donald Trump al pueblo estadounidense. La medida fue aprobada por un margen muy ajustado de 214 votos a favor y 212 en contra, por lo que ahora será enviada al despacho de Trump tras haber sido previamente aprobada la semana pasada. El proyecto prevé cerca de 38,000 millones de dólares para la Policía de Inmigración del ICE, 26,000 millones para la patrulla fronteriza y casi 5,000 millones adicionales para gastos imprevistos. Aunque la medida representa una victoria legislativa para Trump, el mandatario se enfrenta a la presión de sus partidarios más extremistas, quienes señalan que no ha alcanzado sus objetivos de deportar a 1 millón de migrantes al año. Los fondos se sumarán a los casi 140 millones de dólares ya aprobados el año pasado por el Congreso, de mayoría republicana, para la lucha contra la inmigración. Y en más información, las autoridades de Seattle han anunciado que 300 nuevas unidades de refugios para personas sin hogar serán habilitadas antes del final del verano. Una cifra que, aunque es menor a las 500 que se habían prometido, intenta solucionar una crisis que lleva años creciendo. Las autoridades de Seattle han anunciado que 300 nuevas unidades de refugios para personas sin hogar serán habilitadas antes del final del verano. Una cifra que, aunque es menor a las 500 que habían prometido, intenta solucionar una crisis que lleva años creciendo. De acuerdo con los datos de la organización Community Solutions, cerca de 755,000 personas viven en situación de calle o sin una vivienda estable en Estados Unidos. Especialistas advierten que al menos una tercera parte duerme al aire libre. Ante este panorama, en la ciudad de Seattle se han comenzado a abrir nuevos espacios de refugio. Esto con la intención de ofrecer alternativas más dignas y seguras para quienes han vivido durante años en campamentos improvisados. Uno de los proyectos más recientes es el Bayside Enhanced Shelter, un nuevo complejo que inició operaciones con 50 pequeñas viviendas individuales y antes de que termine el mes aumentará su capacidad a 75 unidades. El refugio funcionará las 24 horas del día con personal permanente, acompañamiento social, administración de casos y vinculación con otros servicios especializados. El propósito es resolver un problema que muchas veces es ignorado por la sociedad. Resulta difícil verlo.
Pero lo que no vemos son las mujeres y los niños en los albergues, las personas que viven en sus coches, que se duchan en el BMCA y luego van a sus trabajos, por lo que se trata de un grupo complejo de personas que experimentan la falta de vivienda. La llegada de miles de turistas al país norteamericano por la competencia de fútbol más importante del mundo ha puesto nuevamente los reflectores sobre esta problemática. La apertura de estos nuevos refugios representa un intento por atender una crisis que no desaparecerá cuando termine el último partido. Aunque aún queda mucho camino por recorrer y promesas por cumplir, Seattle podrá convertirse en un ejemplo de cómo es posible construir soluciones más humanas para quienes han vivido sin un lugar al que puedan llamar hogar durante mucho tiempo. Y de los temas de las estrategias fronterizas, nos vamos con la opinión siempre importante de Mauricio Vázquez. Con el Mundial a punto de empezar en casa, quiero compartir un ejercicio que me parece revelador. Tomé el valor actual de mercado de las principales selecciones del mundo y lo dividí entre los puntos que cada una ha acumulado históricamente en todas las copas del mundo. 3 puntos por victoria, 1 por empate, 0 por derrota. Un indicador simple: cuánto cuesta cada punto mundialista. El resultado sorprende. La selección más eficiente del mundo no es Brasil, no es Alemania, no es Argentina, es México. La selección mexicana tiene un valor de mercado de 165 millones de euros. Ha acumulado 66 puntos en su historia mundialista. El costo por punto, 2.5 millones de euros. El más bajo de todas las selecciones analizadas. Alemania queda en segundo lugar con 3.5 millones por punto. Brasil cuarta con 4.4 millones. Argentina sexta con 5.2 millones. Y en el otro extremo están los menos eficientes. Inglaterra tiene una plantilla valuada en 1.520 millones de euros, la más cara del mundo, y gasta 12.9 millones por cada punto histórico conseguido en Mundial. México vale 165 millones, el 10% de lo que vale Inglaterra, y rinde históricamente mejor que ella por cada euro invertido. Portugal es la peor, 17.3 millones de euros por partido. Generación extraordinaria, resultados mundialistas decepcionantes para semejante inversión. Habrá quien no esté de acuerdo con esta medición. Es válido. Los métodos de comparación en el fútbol siempre generan debate, pero lo que nadie puede negar es el número duro. México vale el 10% de lo que vale Inglaterra y ha producido históricamente más por cada euro de su plantilla. Eso no se inventa, es aritmética. Lo que México no ha logrado es dar el salto definitivo, saltar del quinto partido, ganar una copa o llegar cerca. Y esto es lo que define la narrativa sobre una selección que en términos de eficiencia no tiene rival entre las grandes. Este mundial se juega en casa, en el Azteca, Guadalajara, en Monterrey. Si hay un momento para que México deje de ser la selección más eficiente y empiece a ser la más ganadora, ese momento es ahora. Piensa, quizás estemos de acuerdo. Temas importantes siempre los que son puestos en la mesa por Mauricio Vázquez. Bueno, y ahora vamos con más información porque Irán y Estados Unidos volvieron a poner en duda el alto al fuego. El ejército estadounidense anunció que comenzó los ataques contra Irán tras el accidente de un helicóptero Apache frente a las costas de Omán. Trump publicó en su cuenta de Truth Social que Irán se tardó demasiado en negociar y va a pagar el precio por ello. Irán respondió al ataque de los Estados Unidos con misiles balísticos contra Bahrein, Kuwait y Jordania. En el otro frente, el presidente de Turquía, Recep Erdogan, se sube al ring y amenaza a Israel. El frágil alto el fuego en Medio Oriente vuelve a estar en duda. Estados Unidos anunció el inicio de nuevos ataques contra Irán después de que un helicóptero Apache del ejército estadounidense se accidentó frente a las costas de Omán. La causa de la caída está bajo investigación,
pero el presidente Donald Trump responsabilizó a la República Islámica. El Comando Central de Estados Unidos aseguró que atacaron sistemas de defensa aérea, radares y centros de control iraníes en respuesta a las agresiones de Irán. Mientras Washington elevó la presión militar, las autoridades iraníes confirmaron que enviaron su respuesta a la más reciente propuesta para poner fin al conflicto y dejaron claro que continuarán defendiendo sus intereses tanto por la vía diplomática como militar. Siempre que sea necesario, lucharemos, y siempre que lo consideremos apropiado, utilizaremos la diplomacia para promover los intereses del pueblo iraní. No nos importa si otros están contentos o no. Sin embargo, a través de su cuenta de Truth Social, el presidente Trump aseguró que Irán dejó pasar demasiado tiempo para alcanzar un acuerdo. Irán solo habla y no actúa. El matón de Oriente Medio está muerto. Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que les habría beneficiado enormemente. Ahora tendrán que pagar las consecuencias. La noche del martes fue una de las más intensas desde el inicio del alto el fuego. Según medios iraníes, las fuerzas estadounidenses atacaron varios objetivos en el sur de Irán, mientras que Teherán respondió con misiles balísticos y drones dirigidos contra instalaciones militares estadounidenses en Jordania, Bahrein y Kuwait. En medio de la creciente tensión regional, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, lanzó duras críticas contra Israel y advirtió que responderá con firmeza si considera amenazados sus intereses en el Mediterráneo Oriental. El régimen sionista es verdaderamente una llaga abierta, una fábrica de discordia que genera constantemente disturbios en una amplia zona geográfica. Hay que detener a Israel. Este es el deber de la humanidad y está en primera línea frente a la humanidad. Si se ven amenazados los derechos y las prerrogativas legales de Turquía y de los turcochipriotas en el Mediterráneo Oriental, quiero que se sepa que nuestra respuesta será muy clara y muy firme. Mientras tanto, Israel continuó sus operaciones militares en el sur del Líbano. Una gran columna de humo se elevó sobre la localidad de Homin después de que el ejército israelí ordenara a la población evacuar la zona. Las autoridades libanesas informaron que al menos 8 personas murieron durante los ataques de Israel, dirigidos contra infraestructura y combatientes de Hezbollah. Para alcanzar un acuerdo definitivo con Estados Unidos e Israel, Irán insiste en que este debe incluir el fin de los enfrentamientos entre el grupo terrorista Hezbollah y las fuerzas israelíes en el sur del Líbano. Con ataques entre Estados Unidos e Irán, operaciones israelíes en el Líbano y la intervención de nuevos actores regionales como Turquía, la posibilidad de una escalada mayor sigue siendo una preocupación latente para la comunidad internacional. Mire, escuche esto. El cofundador de Microsoft, Bill Gates, asegura estar arrepentido de haberse relacionado con el delincuente sexual Jeffrey Epstein y que nunca tuvo indicios de sus actividades criminales. El multimillonario empresario de la tecnología compareció el miércoles ante el Congreso de los Estados Unidos para testificar en una sesión a puerta cerrada sobre sus vínculos con el fallecido Epstein. La audiencia fue conducida por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes en el Capitolio en Washington. Jamás debí reunirme con Jeffrey Epstein, aseguró Bill Gates, quien testificó voluntariamente este miércoles ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en el Capitolio, luego de haber sido vinculado al caso Epstein. El magnate cofundador de Microsoft calificó sus reuniones como un grave error de juicio y aseguró que nunca ha victimizado a nadie, negando las acusaciones sobre su vida personal señalada en los archivos del caso. Me alegra estar aquí voluntariamente para testificar y ayudar con el trabajo del comité. Comenzaré con una declaración de apertura en la sala de audiencias. Espero que mi testimonio sea útil para el importante trabajo del comité y encontrar justicia para las víctimas. Gracias. Gates explicó a los legisladores que conoció a Jeffrey Epstein en 2011 bajo la premisa de que este último podía conseguir donantes multimillonarios para causas de salud global. Asimismo,
afirmó que cortó toda comunicación en diciembre de 2014 al darse cuenta que dichas donaciones nunca se materializaron. El Departamento de Justicia habría descalificado correos y notas que insinuaban amoríos extramatrimoniales de Gates y supuestos intentos de tratarlo a él y a su exesposa, Melinda. Por su parte, el magnate tecnológico señaló que dichos correos eran falsos y mencionó que Epstein intentó usar información confidencial de su vida personal para presionarlo y obligarlo a retomar el contacto. El caso Epstein continúa generando repercusiones a nivel internacional, ya que en los documentos y testimonios relacionados con la investigación han sido mencionadas diversas figuras públicas, empresarios y políticos, aunque aparecer en los archivos no implica necesariamente responsabilidad penal. Las autoridades estadounidenses mantienen abiertas varias líneas de investigación para establecer los hechos y determinar el posible grado de participación de las personas señaladas, mientras las víctimas y organizaciones civiles insisten en que se garantice transparencia y acceso a la justicia. I don't need to be remembered at all. My wife and I have decided that our Y en otras noticias, el Papa León XIV ofició misa solemne en la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona y bendijo la Torre de Jesucristo, la cúspide más alta del templo y la más alta del mundo, en el marco del centenario luctuoso de Antonio Gaudí. Por otro lado, el Papa, con sus gestos, intenta acercarse a los jóvenes en esta gira por España, al hablar de Bad Bunny y la inteligencia artificial. El Papa León XIV inauguró oficialmente la esperada Torre de Jesucristo en la Basílica de la Sagrada Familia y aprovechó el enfoque global del templo para dedicar un espacio y profundizar en la crisis migratoria y la exclusión social, agradeciendo a Cataluña por acoger e integrar a personas extranjeras. El acto litúrgico en la Basílica se celebró con un doble propósito monumental: conmemorar el centenario del fallecimiento de Antonio Gaudí y bendecir la Torre de Jesucristo, la aguja central que culmina la estructura interna del templo. El interior de la nave central lució completamente lleno, albergando a cerca de 8,000 asistentes. Entre las autoridades destacadas se encontraron los reyes de España, Felipe VI y Leticia, acompañados por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. En el ámbito eclesiástico, el pontífice estuvo respaldado en el altar por más de 200 cardenales y obispos llegados de diferentes partes del mundo. La liturgia se desarrolló en una combinación de latín, catalán y español, congregando a una multitud devota dentro y fuera del icónico recinto. El pontífice afirmó que las comunidades cristianas deben ser espacios de puertas abiertas donde nadie se siente extranjero ni descartado, y recordó que Jesús, María y José vivieron en carne propia la condición de refugiados inmigrantes al huir a Egipto, vinculando directamente la historia bíblica con las crisis humanitarias actuales. Denunció que en ocasiones las personas migrantes son tratadas de manera deplorable, afirmando que merecen ser consideradas como seres humanos y no peor que las mascotas de casa. Además, resaltó el templo como un símbolo donde se funden de manera perfecta la técnica, el arte y la fe profunda, reflejando el amor de Dios en cada detalle arquitectónico. El momento más emotivo y esperado de la jornada ocurrió al finalizar la misa. El Papa León XIV procedió a la bendición oficial de la Torre de Jesucristo, con la colocación de su cruz monumental en la cúspide. Esta estructura alcanza de manera definitiva los 172.5 metros de altura, consolidando el fin de la construcción de la torre más alta del proyecto original de Gaudí. Posteriormente, el Santo Padre descendió a la cripta del templo para realizar una oración privada ante la tumba del célebre arquitecto catalán. Durante su gira apostólica por España, el sucesor de Pedro está utilizando un enfoque fresco y directo para conectar con la juventud. Ha recurrido a referencias de la cultura pop y la tecnología actual como Bad Bunny y la inteligencia artificial. A bordo del avión papal rumbo a Madrid, el pontífice bromeó abiertamente sobre coincidir en fechas con el inicio de la gira del cantante puertorriqueño. Entre risas reconoció la dura competencia por captar la atención de las masas. Bromeó diciendo que los jóvenes prefieren al cantante antes que a él. Además, en sus encuentros con jóvenes y obispos, el Papa abordó la IA no para prohibirla, sino para sembrar un criterio ético y humanista. Mira, hace 100 años murió un hombre que imaginó edificios imposibles, un arquitecto que observaba los árboles para diseñar columnas,
que estudiaba los panales de abejas para resolver estructuras y que veía en la naturaleza un manual perfecto de ingeniería. Su nombre era Antoni Gaudí, y un siglo después de su muerte, su obra aún desafía la lógica, atrae a millones de visitantes y transforma el paisaje de Barcelona. Hace 100 años murió un hombre que imaginó edificios imposibles, un arquitecto que observaba los árboles para diseñar columnas, que estudiaba los panales de abejas para resolver estructuras y que veía en la naturaleza un manual perfecto de ingeniería. Su nombre era Antonio Gaudí, y un siglo después de su muerte, su obra aún desafía la lógica, atrae a millones de visitantes y transforma el paisaje de Barcelona. El 10 de junio de 1926, Gaudí falleció a los 73 años, después de ser atropellado por un tranvía en Barcelona. Al morir, dejó inconclusa la obra a la que había dedicado los últimos años de su vida, la Basílica de la Sagrada Familia. Paradójicamente, aquello que quedó sin terminar se convertiría en el símbolo más reconocido de su legado. Gaudí desarrolló una visión única de la arquitectura. Mientras muchos de sus contemporáneos se inspiraban en líneas rectas y diseños industriales, él encontró respuestas en las formas orgánicas de la naturaleza. Para Gaudí, no existían las líneas rectas perfectas. Decía que la recta pertenece al hombre, pero la curva pertenece a Dios. Elie Rollent, un arquitecto español, hizo célebre la frase: Hemos dado el título a un loco o a un genio, el tiempo lo dirá, para referirse a Gaudí. Esa filosofía puede apreciarse en algunas de sus obras más famosas, como la Casa Batlló, con su fachada inspirada en las olas del mar, la Casa Milà, conocida como La Pedrera, cuyas formas parecen esculpidas por el viento. Su estilo fue tan singular que resultó imposible encasillarlo. Combinó elementos del modernismo catalán, influencias góticas, simbolismo religioso y soluciones estructurales que se adelantaron décadas a su tiempo. 7 de sus obras fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y hoy forman parte de los sitios más visitados de Europa. Tan solo la Sagrada Familia recibe cada año millones de visitantes provenientes de todo el mundo y se ha convertido en uno de los monumentos más reconocibles del planeta. Que un siglo después, millones de personas siguen levantando la vista para contemplar edificios que parecen salidos de un sueño y preguntarse cómo alguien fue capaz de imaginarlos, ya es un homenaje a su genialidad. Gaudí será recordado por construir una forma distinta de entender la belleza. Ya estamos de regreso en Tercer Milenio 360 Internacional. Mire, 2 pandas rojos llegaron al zoológico de Taipei tras un histórico acuerdo entre China y Taiwán, marcando el primer intercambio bilateral de animales en más de una década. La pareja, un macho de 3 años y una hembra de 2 años procedentes de Shanghái, fortalecerá los programas de conservación de esta especie en peligro de extinción. El zoológico de Taipei en Taiwán recibió una pareja de pandas rojos desde China, marcando el primer intercambio de animales entre ambos territorios en más de una década, en busca de fortalecer la conservación de la especie pese a las tensiones políticas. Se trata de un macho de 3 años y una hembra de 2 años de edad. Llegaron en perfecto estado de salud y a cambio de los pandas rojos, el zoológico de Taipei enviará a Shanghái gibones de manos blancas, una especie de primate del sudeste asiático. Originalmente se planeó el intercambio de pingüinos africanos. Sin embargo, el programa de reproducción de la especie en la ciudad más grande de China avanzó con tanto éxito por su cuenta que el zoológico ya no los necesitaba. El propósito científico central es introducir nuevas líneas de sangre al programa de reproducción de Taiwán, ya que los ejemplares locales eran genéticamente muy cercanos. Al reproducirse entre parientes, la población local corría el riesgo de sufrir enfermedades hereditarias y tasas de natalidad muy bajas. Los científicos de Shanghái y Taipei cruzaron datos biológicos detallados como la edad, la salud y el historial familiar para garantizar que los 2 nuevos ejemplares fueran la pareja genéticamente perfecta para renovar la especie en la isla.
Ambos animales se encuentran bajo una estricta cuarentena de un mes para asegurar que no porten enfermedades. El macho se ha mostrado curioso y ya explora su espacio, mientras que la hembra se mantiene más tímida y reservada. El panda rojo está catalogado en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, debido a la pérdida de hábitat y la caza ilegal. La adaptación de los pandas rojos es un proceso delicado que requiere un control estricto de su entorno, alimentación y comportamiento. Los pandas rojos son nativos de bosques montañosos fríos y templados del Himalaya. Su grueso pelaje los hace propensos a sufrir golpes de calor. Al llegar al clima tropical de Taipei, el zoológico los mantiene en recintos interiores con aire acondicionado constante. La temperatura se fija estrictamente entre los 15 y 22 grados Celsius para imitar su hábitat natural. Esta no es la primera vez que ocurre un traslado similar, no obstante sí es el primero en más de una década. La última ocasión en que Taiwán recibió pandas rojos desde el continente asiático fue en 2014, cuando llegaron varios ejemplares procedentes de la provincia de Fujian. Desde entonces, el enfriamiento de las relaciones políticas congeló este tipo de iniciativas institucionales. Seguimos con más de flora y fauna, y es que lo que para un mono parece una rama más del bosque, en realidad puede ser una trampa mortal. De acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en Costa Rica, la electrocución de fauna silvestre se ha convertido en una de las principales causas de muerte de animales, especialmente de los monos aulladores, una especie emblemática de los bosques tropicales del país. Tan solo en 2025, un centro de rehabilitación de la región de Nosara reportó 108 animales electrocutados, y hasta el 90% de los casos involucran monos aulladores. Lo que para un mono parece una rama más del bosque, en realidad puede ser una trampa mortal. De acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en Costa Rica, la electrocución de fauna silvestre se ha convertido en una de las principales causas de muerte de animales, especialmente de los monos aulladores, ya que confunden los cables de electricidad con lianas o ramas de árboles. Hay registros de primates muertos en líneas eléctricas en todas las regiones donde se encuentran, especialmente en los bosques tropicales de América, África y Asia, ecosistemas donde este grupo es más abundante y diverso. Tan solo en 2025, un centro de rehabilitación de la región de Nosara reportó 108 animales electrocutados, y hasta el 90% de los casos involucraban monos aulladores. El problema ha crecido en los últimos años debido al aumento de desarrollos turísticos, viviendas, hoteles y restaurantes que han fragmentado los hábitats naturales. Al perder la conexión entre los árboles, los monos utilizan los cables eléctricos como si fueran lianas o ramas para desplazarse, sin saber que están expuestos a descargas que pueden causarles quemaduras graves o incluso la muerte. Uno de los casos más conmovedores es el de Peque, una cría de mono aullador que sobrevivió a una descarga eléctrica, aunque su madre murió electrocutada. Como ella, decenas de animales llegan cada año a centros de rescate con lesiones severas. Ante esta situación, la Sala Constitucional de Costa Rica emitió un fallo histórico en enero de este año. El tribunal determinó que el Instituto Costarricense de Electricidad y el Ministerio de Ambiente no habían aplicado medidas suficientes para proteger a la fauna silvestre. Por ello, ordenó implementar acciones correctivas en un plazo de 6 meses. Conservacionistas consideran que esta decisión podría marcar un precedente para todo el país y convertirse en un ejemplo internacional de cómo el desarrollo humano puede coexistir con la protección de la biodiversidad, porque en una nación reconocida por su riqueza natural, el desafío ahora es garantizar que el progreso no se convierta en una amenaza para la vida silvestre. Mire, la
La acupuntura coreana se ha convertido en una alternativa cada vez más utilizada para el tratamiento de la migraña. Diversos pacientes han reportado una notable disminución en la frecuencia e intensidad de sus dolores de cabeza e incluso, escuche, la desaparición de los síntomas tras varias sesiones. Estudios clínicos sugieren que la acupuntura puede ser una herramienta eficaz y segura para prevenir y aliviar las migrañas por completo, reduciendo en muchos casos la necesidad de medicamentos. Durante años, millones de personas que padecen migrañas han dependido de medicamentos para controlar el dolor. Sin embargo, estudios recientes y experiencias clínicas están llamando la atención sobre una alternativa milenaria, la acupuntura coreana. La medicina tradicional coreana sostiene que la estimulación de puntos específicos del cuerpo puede ayudar a restablecer el equilibrio energético y disminuir diversos padecimientos, entre ellos los dolores de cabeza crónicos y recurrentes. Un caso clínico relata la experiencia de un paciente que sufrió migrañas durante 2 décadas y que tras someterse a un tratamiento de acupuntura, logró poner fin a los intensos dolores de cabeza que afectaban su calidad de vida. La acupuntura asiática emplea una combinación de métodos de estimulación. Algunos utilizan pequeños palillos de madera para estimular puntos específicos del cuerpo, mientras que otros recurren a agujas metálicas conectadas a impulsos eléctricos de baja intensidad. Durante la electroacupuntura, las agujas metálicas se conectan a un dispositivo que emite impulsos eléctricos de baja intensidad. Estas pequeñas corrientes pasan entre determinados puntos del cuerpo y prolongan el efecto del tratamiento de manera continua y controlada. Desde una perspectiva médica, se cree que los impulsos eléctricos de baja intensidad pueden modular la actividad de las vías nerviosas y estos cambios pueden traducirse en una disminución drástica e incluso la desaparición de las migrañas. A diferencia de otros métodos, algunas técnicas de acupuntura coreana combinan una selección más precisa, lo que podría modular de manera más sostenida las vías nerviosas involucradas en la migraña. Este enfoque podría ayudar a explicar por qué algunos pacientes experimentan una reducción significativa e incluso la desaparición de sus migrañas con la combinación de acupuntura tradicional y electroacupuntura. Investigaciones difundidas por especialistas en neurología señalan que la acupuntura puede disminuir significativamente la frecuencia de los episodios de dolor de cabeza. Desde la perspectiva médica, la electroacupuntura podría reducir la hipersensibilidad del sistema nervioso y estabilizar los mecanismos cerebrales relacionados con la migraña, ayudando a explicar por qué algunas personas dejan de presentar estos episodios. La acupuntura coreana representa una alternativa terapéutica que merece ser considerada. Aunque cada paciente responde de manera distinta, para muchas personas ha significado la posibilidad de recuperar una vida sin dolor, retomar actividades que habían dejado atrás y reencontrarse con la esperanza de un futuro sin dolores de cabeza. Avi Loeb, la escala de Kardashev y el futuro de la civilización es la propuesta del astrofísico ruso Nikolai Kardashev en 1964, que mide el progreso tecnológico de una civilización según su capacidad para aprovechar la energía. Escuche. Kardashev definió una escala que cuantifica qué fracción de la energía disponible es aprovechada por civilizaciones tecnológicas avanzadas. Civilizaciones, por ejemplo, ahora mismo estamos usando una pequeña fracción de la energía que la Tierra intercepta del Sol. Y en el futuro uno puede imaginar que nuestra civilización podría usar toda la energía interceptada por la Tierra del Sol. Pero una extensión de eso sería rodear el Sol con una llamada esfera de Dyson, que Freeman Dyson imaginó en 1962, es decir, una megaestructura que recolecta toda la luz solar y la usa. Y
Eso, por supuesto, requeriría una ingeniería a una escala que nunca hemos imaginado, pero otra civilización podría haber tenido suficiente tiempo para construir las tecnologías necesarias para eso. Y Kardashev definió eso como una civilización de nivel superior y luego una civilización aún más avanzada podría intentar usar toda la energía que proviene de la galaxia anfitriona. Y eso sería mucho más exigente en términos de requisitos de ingeniería. Y finalmente, ¿puedes imaginar una civilización que intenta recolectar toda la energía disponible del universo, pero eso asume una escala unidimensional para el avance tecnológico relacionado con cuánta energía se está utilizando? Por supuesto, existe un eje completamente distinto que uno puede imaginar, donde se expresa la inteligencia, y esa sería la capacidad de manipular incluso una pequeña cantidad de energía para lograr objetivos. Por ejemplo, viajar a través del espacio a gran velocidad, manipulando el espacio-tiempo, o avanzando la ciencia hasta un nivel donde no necesites recolectar grandes cantidades de energía para poder viajar. Y la pregunta es, ¿cuáles son los objetivos de una civilización tecnológica? Y puede que el objetivo no sea relacionado con cuánta energía recolecta esa civilización, sino con dejar una huella en la historia cósmica. Por ejemplo, nosotros no seremos recordados en los libros de historia de la Vía Láctea a menos que dejemos nuestro planeta y simplemente la Tierra será engullida por el Sol cuando el Sol muera. La envoltura del Sol se expandirá y en realidad engullirá la Tierra y la Luna, como resultado de la fricción en la envoltura del Sol, colisionará con la Tierra y la Tierra migrará hacia el centro del Sol muerto, que se convertirá en una enana blanca. Y así nada quedará de todas las construcciones que hacemos aquí en la Tierra en el futuro lejano. Y lo mismo probablemente aplica a otras civilizaciones tecnológicas que construyeron todo tipo de cosas hermosas alrededor de su estrella, quizá principalmente en su planeta. Y todo eso fue destruido cuando la estrella murió por la estrella engullendo esas estructuras, o incluso explotando si la estrella es muy masiva. Así que en conjunto la mejor forma de tener longevidad en la historia cósmica es dejar tu planeta natal en una nave espacial que sostenga a los descendientes de esa civilización, y podría haber civilizaciones así que logren este objetivo. Muchas gracias por habernos acompañado en una emisión más de Tercer Milenio 360 Internacional. Mi nombre es Marilu Carrillo y a nombre del titular de este espacio, Sebastián Maussan, le agradezco por supuesto el favor de su atención. Que descanse. Excelente noche de miércoles. Esto fue Tercer Milenio 360 Internacional. Encuentra todos los programas de Maussan Televisión en YouTube. Únete a nuestros nuevos canales: Misterio, Descubrimiento, Bienestar, Medio Ambiente y, por supuesto, sintoniza nuestra señal en vivo las 24 horas del día. Maussan Televisión. Buena televisión.